Es posible que alguien se creyó que eran liberales, libertarios, paleolibertarios, neoliberales o como quieran llamarse. Es posible que alguien creyó ese relato o ese discurso. Fascista es un término italiano. Viene del face, que significa palo, dar palo. Y eso es lo que desean los ultraconservadores en América Latina. Son ultraconservadores represores, que lo único que les mueve son las ganas de volver a torturar a quienes tengan ideas progresistas, ideas transformadoras o simplemente ideas contrarias al ultraconservadurismo. Quieren volver al pasado, a ese pasado distópico, donde se tortura, se reprime, se desaparece a quienes no le gusten. No hay utopía en estos fascistas, porque la utopía es una esperanza hacia el futuro. Esto solamente es un retroceso al pasado, distópico. Para poder llegar a tener la libertad de acceder al poder, a controlar los medios concentrados, la riqueza concentrada en pocas manos, y poder tener el poder de perseguir, censurar medios, reprimir pobres, perseguir homosexuales y concentrar la riqueza en muy pocas manos, pero esas pocas manos blancas, ¿no? No son de ideas liberales, son de deseos dictatoriales para tener libertad de oprimir a los más débiles. Por eso decimos que para ser demócrata hay que ser antifascista. No solo es con el voto de no votar a Milei en una urna y listo, sino es también ir a la ofensiva, aplastar todo ese discurso y toda esa violencia fascista que no se puede permitir una sociedad. Cuando un capítulo histórico ya está cerrado, no solo es defenderlo, sino también es ir a la ofensiva y aplastar al fascismo. Por eso no son libertarios, son simplemente unos aprendices miserables de fascistas. Pero no pasarán, porque fascismo ya le dijimos que nunca más. Capital Cultural. Buenas noches a todas y a todos, bienvenidos a un programa más de Capital Cultural, donde hablamos de política y cultura latinoamericana. Estamos en tiempos muy fervorosos, en la editorial hablábamos acerca de Milei, los libertarios, los liberales. No es algo nuevo, es algo que se está dando un fenómeno hace un tiempo en todos nuestros países, pero ahora, el 19 de noviembre en Argentina están las elecciones y está muy cerca la ultraderecha, tratando de golpear y tratando de avanzar. Pero bueno, hoy tendremos un programa muy latinoamericano y para eso nos acompaña como siempre Isabel acá en la mesa, Lucas del otro lado, Joel López Muñoz quien les saluda y nos vamos a ir hoy hasta Guatemala. Después nos vamos a ir a Cuba y hablaremos sobre Guatemala, sobre Cuba, sobre Argentina, sobre otros países de América Latina. Así que, bueno, les invitamos a todas y a todos que nos acompañen, que se viene este programa de cultura y política latinoamericana. Somos semilla, somos cultura, somos América Latina. Bueno, como les habíamos comentado al principio del programa, nos iremos hasta Guatemala.
tocando temas sobre América Latina y sobre nuestros pueblos originarios. Y sabemos de que los pueblos originarios en todos los países de América Latina tienen todo ese lazo, tienen todo ese mecanismo de resistencia, de lucha. Y bueno, siempre cuando hablamos de algún pueblo originario, hablamos de pueblos de nuestra América. Así que siempre es un placer irnos para Centroamérica, para Guatemala. Y hoy vamos a hablar con José Luis Sihuil, quien nos va a contar acerca de los proyectos que tiene, acerca del contexto y la realidad social, política y cultural que se vive en Guatemala. Y bueno, él tiene muchas especialidades. Ha estudiado en la Universidad de La Habana, en El Salvador, en la Universidad Rafael Andívar de Guatemala, en México, en España. Tiene experiencias en organizaciones sociales, comunitarias, población indígena. También tiene varios escritos y bueno, y ya él nos contará acerca de todo este desarrollo. Pero bueno, tenemos del otro lado a José Luis. ¿Estás ahí? Sí, mucho gusto. Aquí estamos. ¿Cómo estás? Acá te saluda Joel, Isabel, acá también en el estudio, y del otro lado Lucas, y que es el equipo de Capital Cultural desde La Plata, Buenos Aires, en Radio Trinchera. Un gusto saludarte, José Luis. Y bueno, esta tecnología y estos medios nos permiten que nos podamos enlazar en directo por las redes sociales, así que un gran saludo a mi querida Guatemala. Muchas gracias, Joel, muchas gracias a Radio Trinchera, así un saludo a Isabel y al otro compañero que está ahí en la radio. Efectivamente, gracias. La cercanía que brindan las redes sociales nos va a permitir hacer una gira por Guatemala para contarles un poco la situación que se está viviendo y cómo nuestra América está en disputa. Así que efectivamente vamos a conversar sobre varios temas. Bien. Dijimos en la introducción de que tenés por ahí algunos proyectos. Y bueno, para ponernos en contexto a todas las personas radioescuchas de la realidad, un poco, así muy brevemente, histórica y social que está viviendo Guatemala. Bien, bueno, ya comentaba que efectivamente se está viviendo una situación muy compleja, porque estamos viviendo una situación atípica, un golpe de Estado suave, al menos el nombre es ese, pero que se está fraguando previo a que el presidente Arévalo, que ha sido el presidente electo por un partido semilla de centro izquierda y que dio el campanazo en las elecciones porque no se esperaba que un candidato de esta naturaleza, que de alguna manera deja el espacio de pensar en una nueva primavera democrática como la que se vivió del 44 al 54 y que fue interrumpida por la intervención norteamericana, diera esta sorpresa electoral, aunque realmente es la consecuencia del hartazgo social, político, histórico que la gente de mayoría población indígena en Guatemala, se habla hasta el 70% de población indígena, somos una población mayoritaria y efectivamente la casta política, la élite económica y otros sectores al que le llamamos el pacto de corruptos, pues ha hecho una intentona en toda la palabra por generar una situación de receso democrático total que no permita la toma de posesión del presidente electo. En ese sentido, se está fraguando un golpe de Estado suave que tiene a todos los actores políticos fundamentales, a todos los estamentos, a los tres poderes del Estado, aliados en este pacto de corruptos, y han hecho grandes atentados contra la democracia, como es
la captura de las urnas y de las actas de las elecciones, violando todo tipo de lógica democrática y suspendiendo al partido del actual presidente electo, el partido Semilla. Esto ha provocado una reacción social encabezada por el liderazgo y las autoridades ancestrales, que ha mantenido un paro indefinido, para que la audiencia pueda entenderlo. Significa que el país ha estado totalmente inmovilizado durante 21 días, y ahora esa resistencia histórica, y que tiene, como digo, el liderazgo indígena a la cabeza, lleva ya 37 días de permanente resistencia. Esto por los medios hegemónicos no se conoce, y en ese sentido pues agradecemos a Radio Trinchera que sea un vehículo para que se conozca que en Guatemala, igual que en toda América Latina, se está librando una batalla por la democracia. Sí, y sabemos de que donde hay poder hay resistencias, y Guatemala ha tenido toda una historia de resistencia indígena, y los poderes hegemónicos han hecho una correlación de fuerzas, medios de comunicación, las élites, la oligarquía, en algún contexto la iglesia, Estados Unidos y demás. Y bueno, en estos tiempos se ha visto de que resurgió un tipo de resistencia desde abajo, de los oprimidos, de los más débiles, de toda esa despolitización y ese tejido social que ha desbaratado la historia también. Y sabemos de que al final de cuentas esa historia ha profundizado el racismo, el clasismo, y quienes más lo sufren es la gente indígena, la gente pobre y las mujeres, ¿no? Efectivamente, las mujeres, que también el machismo les ha golpeado. Entonces, ahora se refleja que en Guatemala sí hay una resistencia, que internacionalmente se sabe de que Guatemala ha sido oprimida, pero está resaltando todo ese ADN que tenía, ¿no? Exactamente. Lo que ha pasado es que ha habido un despertar inusitado, porque efectivamente hacía mucho tiempo que había habido un proceso de esta naturaleza. En el 2015, el hartazgo político también hizo que se dieran grandes movilizaciones de carácter más urbano, de colectivos más urbanos en la dirección de este proceso, y que terminaron con la renuncia y el enjuiciamiento del presidente Otto Pérez Molina y de la vicepresidente Valdetti. Desde el 2015 no se había vivido una situación de esta naturaleza, pero la cooptación del Estado a este nivel, en donde se han cooptado las Cortes, el Congreso, el Ejecutivo, los mecanismos de control como la Procuraduría de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación e inclusive hasta la Universidad Pública, ha hecho que resurja ese gen, ese ADN de rebeldía, de lucha, de resistencia de los pueblos, y ha sido en este caso desde el movimiento, desde un movimiento más rural, desde un movimiento más campesino, más indígena, más vinculado a la mujer también, a la mujer indígena, la que ha dado un nuevo aliento de esperanza de que en Guatemala efectivamente, y muy a pesar de los poderes fácticos, se ha generado una heroica resistencia por la defensa de la democracia, pero también por la propuesta de construir un nuevo mundo, una nueva Guatemala inclusiva, diferente. En ese sentido, pues se está trabajando una alianza muy amplia de los sectores sociales, de los movimientos sociales, que de alguna manera había habido un letargo y que sí había tenido una repercusión toda esta represión selectiva, toda esta persecución al liderazgo y a los defensores y defensoras de derechos humanos. Pues creo que en este momento podemos decir que efectivamente Guatemala
ha resurgido y que ya no la paran. Esa es otra historia. El no pasarán, Claro. que ahora se está volviendo una consigna en todo el país, y que no vamos a dar marcha atrás en esta lucha contra eh, los fascistas también, porque a todo esto es toda esta visión libertaria, toda esta visión de ultraderecha y conservadora que ha mantenido oprimido el país, pues efectivamente hoy es también una consigna generalizada. Claro, eso les hablaba también a los compañeros acá en la radio la otra vez, porque sabes de que ese fenómeno está surgiendo en toda América Latina. Acá está Javier Milei, está la ultraderecha avanzando con consignas de la privatización, del odio, se disfrazan de libertarios. Entonces, la otra vez discutíamos acerca de eso, de que en Guatemala conocemos a la ultraderecha. No se le ha llamado fascismo, no se le ha llamado ultraderecha, no se le ha llamado con el nombre que debería, pero en Guatemala ha sido golpeado. O sea, desde las dictaduras militares, los procesos neoliberales y todos estos gobiernos dictatoriales, hemos tenido gobiernos de derecha y sabemos lo que significa. Y bueno, y acá Bolsonaro en Brasil, Kast, que ha estado muy cerca en Chile, y ahora hay un peligro muy inminente que es Javier Milei. Entonces, para dar un matiz de esto que decías, ¿no? De esos libertarios, de esos de ultraderecha, de que ha sido un fenómeno latinoamericano. Pero bueno, volviendo a esto, tenés una gran experiencia también en trabajos comunitarios con población indígena, porque al final de cuentas es en las prácticas de la vida cotidiana donde están las transformaciones y donde se conoce de primera mano y desde el lugar, ¿no? Entonces por ahí, ya para conocer tu trabajo, por ahí Isabel, le paso el micrófono. Hola José Luis, ¿cómo estás? Acá Isabel. Mucho gusto, Isabel. Igualmente. Bueno, nada, quería ver si nos podías contar un poco del proyecto de Entretejer Caminos de la Mujer Sabia, quiénes participaron y cómo fue todo el proceso. Bueno, de acuerdo. En primer lugar, quisiéramos decir que nosotros somos parte del movimiento social, pero estamos organizados en una organización no gubernamental que desarrolla proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, y que en ese sentido, pues, ejecutamos proyectos específicamente con pueblos indígenas y particularmente con mujeres indígenas. Este proyecto, el que estamos hablando, se llama Ixmucané Jumbe, que es Ixmucané, la abuela de los mayas, y Jumbe es el camino de la mujer sabia. Estamos trabajando en este proyecto en un departamento que es hoy por hoy el epicentro de la rebeldía, que es Totonicapán, y que estamos pues promoviendo acciones de desarrollo comunitario, de producción, de soberanía y seguridad alimentaria, que estamos trabajando en red, que estamos promoviendo las cadenas de valor de los productos de la economía local, que estamos promoviendo que la mujer se empodere económicamente para que se vuelva protagonista de un proceso de transformación desde las comunidades y desde una perspectiva de inclusión. En ese sentido estamos trabajando fuertemente todo el tema de género y el tema de nuevas masculinidades, porque este departamento también es uno de los departamentos con mayor índice de violencia de género, también es uno de los departamentos donde las autoridades son mayoritariamente, y cuando digo mayoritariamente no es un eufemismo, estoy hablando del 95% de todas las autoridades comunitarias y las autoridades son hombres, por lo tanto es un sistema patriarcal profundamente establecido. Entonces romper con esta lógica es lo que hemos venido haciendo, empoderando a las mujeres y generando alternativas económicas para generar recursos y de alguna manera luchar por la emancipación de las mujeres. Este proyecto nos va a permitir también hacer, y eso es algo que
queremos comentar porque nos parece muy importante. Queremos visitar Argentina, hacer un intercambio con organizaciones de Argentina que hemos visto a lo largo de la historia que ha sido uno de los movimientos en América Latina insignia en términos de la lucha de género, en la lucha de defensa de los derechos de la mujer. Así que esperamos que prontamente podamos tener la suerte de visitar con estas mujeres valientes Argentina y tener pues un contacto más directo. En ese sentido, esperamos que la población argentina tenga la sabiduría y la conciencia política e histórica de tomar una buena decisión este próximo 19 de noviembre, dándole una alternativa de conciencia en los procesos electorales que ustedes van a tener, alejándose de estas posiciones fascistas y libertarias. Bien, ya sabes que cuando quieran venir, sean bienvenidos, así que nada, gracias por compartir esto también con todos nosotros. Bueno, y en línea con esto de que nos contabas acerca de la realidad social y de este entretejer, porque justamente son las masculinidades, las derechas, todos los procesos de opresión, los que han hecho un mecanismo que incluso se ha vuelto hasta cultural, ¿no? En opresión a la sociedad y a los pueblos indígenas. Y bueno, qué bueno eso que nos contás, de que se puedan tener lazos con experiencias de otros países, porque también en Argentina se trata mucho este tema de las masculinidades, de la inclusión de género, de la educación sexual integral en las escuelas, la relación con lo público. Por eso es tan peligroso este avance de la ultraderecha, porque son conquistas que se han logrado con muchos procesos de lucha, y Guatemala no tiene una historia tan distinta a Argentina. Acá también se vivió una dictadura, desaparecidos, también hay una oligarquía fuerte, así que las historias de nuestros pueblos son muy parecidas en nuestra América. Pero bueno, con la lucha en Guatemala, ¿qué es lo que, digamos, hace que pueda haber como un frente, hablando en el aspecto político? Porque vemos imágenes de banderas de Guatemala, de movilización ciudadana, gente que espontáneamente sale a las calles, pero ¿cómo lo ves vos en el aspecto de ya meramente ideológico y político, de formación política y de alguna digamos, de un frente político concreto? Bueno, creo que falta mucho en términos de posicionamiento político, porque este fenómeno que estamos viviendo en Guatemala se refiere más a una situación muy concreta, como decía, de hartazgo de la sociedad, de los pueblos, ante una clase política y una élite económica que ha gobernado como una finca el país. Evidentemente lo que está pasando es que se ha logrado una confluencia de fuerzas pro-democráticas, pro-transformadoras, que no necesariamente son la expresión de una, llamémosle, articulación de carácter político o que tenga de fondo un basamento ideológico. Esa es una tarea importante de los movimientos sociales que estamos librando, en el sentido de que vamos a pelear porque este proceso que ahora, donde el pueblo ha despertado, también pueda significar el avance de un pensamiento más crítico, de una posición política más abierta para que las grandes transformaciones que necesita el país se puedan dar, para la lucha contra el clasismo, contra la lucha contra la discriminación y el racismo, que Guatemala es histórico y tiene un origen estructural. Por lo tanto, este solamente es el inicio de una gran lucha que debemos de llevar adelante los movimientos sociales para poder
tener también una transformación en términos de lo que hoy es el país. Cuando decimos rescate democrático, cuando se habla de la defensa de la democracia, hay que matizarlo, porque en Guatemala no ha habido democracia, y en ese sentido lo que hay que ahora hacer es construir una plataforma democrática diferente para que un país como el de Guatemala, que ha sido eternamente empobrecido, pues tenga una oportunidad, pero también una transformación de cara a las relaciones sociales, al pacto social y sobre todo en beneficio de las grandes mayorías. Muchísimas gracias, José Luis. La verdad, muy enriquecedora tu charla. Y siempre es lindo hablar de Guatemala. Y bueno, un panorama que nos das, como decía Gramsci, que es el optimismo de la voluntad, ¿no? O sea, es la esperanza la que nos mueve también a hacer esas cosas, a hacer comunicación política, a hacer militancia, a hacer proyectos, porque la esperanza de transformar en un mundo más justo, ¿no? Y qué mejor que Guatemala, que ha sido el corazón de América Latina, esté en este proceso. Gracias por contarnos tan brillantemente todo esto. Y bueno, y desde ya te invitamos desde Radio Trinchera y desde este espacio comunitario a seguir charlando sobre los proyectos, sobre lo que venga ocurriendo en el país. Y ya sabes que son bienvenidos acá a este medio de comunicación comunitario acá en La Plata, y seguiremos en la lucha. Bueno, muchísimas gracias y espero que todo vaya bien este 19 y que sean grandes victorias y que las nuevas alamedas de América Latina se abran para los pueblos. Gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Buenas noches. Bueno, hablamos con José Luis Sihuil desde Guatemala, donde nos contó acerca de sus proyectos, acerca de la realidad social que vive actualmente Guatemala. No se sabe mucho, pero ya son más de 20 días de movilización de todo el país, paro nacional, sin precedentes, toda esta movilización. Y bueno, entonces nos vamos si no estoy mal, nos vamos a una canción y volvemos con Mario de la Roca después. ¿Qué es el amor no más bravo? Dijimos que íbamos a hablar de nomadismo, no de amor. Vos tan allá, yo tan acá y sin embargo yo estoy allá y vos acá de vez en cuando. Quiero viajar, acompañarte a los sueños. Mi anzuelo en tus almohadas celestiales. Tantos males en el mundo, hace falta el fuego interno. Nos olvidamos de la diosa y del trueno en el pecho. Y cuando yo te siento adentro, me elevo y el tiempo transcurre lento. Me conecto desde mis ancestros al instinto que me dice que nuestro momento estaba escrito en las estrellas. Viajamos juntas a ellas. Siento como tocas heridas suavemente. La mente no lamenta que te tomes la molestia de pedir permiso para entrar en mi templo. Te regalo toda el agua que me nace desde el centro. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento que sale por mi boca y se convierte en movimiento. Sonido que vibra y siento. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento que sale por mi boca y se convierte en movimiento. Sonido que vibra y siento. Ahora debo inventar un lenguaje nuevo
para poner en palabras todo lo que siento. Y aunque lo intento, las que existen ni siquiera se acercan a este sentimiento. Te quiero cerca pero no te quiero poner cerco. Quiero la libertad de amar sin sufrimiento, sin etiquetas, inventarnos algo nuevo, no acomodarnos a seguir algún libreto. Por eso te comparto este corazón nómada, que más da la distancia no apaga esta llamarada. Espero tu llamada, me gusta cuando hablas de lo que tanto amas. Guerrera, derrumbemos las fronteras, hagamos la primavera. Pon tus dedos en mi tierra, que no nos gane la guerra, que la sangre que nos nace fertilice flores fieras, y el silencio el amor que la renueva. Bueno, nos vamos de Guatemala ahora a Cuba con nuestro invitado habitual, Mario de la Roca, quien nos va a hablar de muchos temas, muchas cosas que han pasado en tan pocos días. Se nos acumulan los temas en la columna de Mario, de tanto que hay que hablar. Así que del otro lado tenemos a Mario. Sí. Hola ¿todo Mario, bien? ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá desde Radio Trinchera. Como decía en el inicio, Bien. han pasado pocos días, pero se nos acumularon los temas, ¿no? Sí. Hoy sí Bajo vemos tema, cerca. buenas noches para ustedes y para la audiencia de la radio. Gracias, Mario. Como lo hemos hablado acá en esta columna, el avance de la ultraderecha lo hemos hablado desde una cuestión teórica, intelectual, desde un análisis y reflexión, Sí. pero creo que ahora sí lo estamos viendo muy cerca en la acción práctica en los últimos días, y eso ya nos hace un poco mover el tapete, como decimos, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Sí, bueno, ahí hay, digamos, se ha acumulado de las sorpresas, de alguna manera, que uno, bueno, en la vida, ¿no? Tiene algunas sorpresas, se ha pasado ya a la evidencia y entra el temor, ¿no? Que podemos decir temor, miedo, hasta terror, a partir bueno, algunas entrevistas de Javier Milei. Hay una muy famosa con un personaje, a mi juicio, siniestro, de hace mucho tiempo, que es el peruano Jaime Bailey, Sí. con definiciones que nos llevan a una, no solo a pensar en estas ideologías de ultraderecha, xenófobas, rodeadas de odio, rodeado Javier Milei por personajes siniestros de la dictadura genocida argentina, personajes siniestros ligados a la iglesia, personajes siniestros ligados a los poderes económicos nacionales e internacionales, sino que también se entra en un proceso de una complejidad, como en un tren que no vemos la luz. ¿Cuál es la luz, la pequeña luz, aunque sea, que nos ilumine, ¿no? En pensar qué puede pasar? No es un proceso similar a otros procesos que han pasado otros países, como puede ser incluso, con toda la crudeza y todo lo que fue el fenómeno Bolsonaro en Brasil o el fenómeno Trump en Estados Unidos. Pero son procesos diferentes, porque Milei no está anclado en ninguna historia. La historia, lo peor de la historia argentina se intenta recrear, y junto a la alianza con Macri, o a las definiciones de Macri, ya le estamos sumando al fenómeno Milei y todo lo que presenta desde el punto de vista político, pero además del punto de vista del ser humano, ¿no? Su lenguaje contra las mujeres, su lenguaje xenófobo, su lenguaje de romper relaciones con gran parte del mundo. O sea, su locura además se suma la llegada de un personaje siniestro que ya gobernó Argentina y nos llevó al desastre, como es el caso de Mauricio Macri, ¿no? Que
sigue pretendiendo ocupar lugares aquí y allá, ¿no? En la política, en la FIFA, ahora en Boca Juniors y así, ¿no? Y realmente Mauricio Macri ha sido y es un personaje siniestro. Si estuviéramos hablando de su padre como candidato a presidente, estuviéramos hablando en otros términos, digamos. No compartimos nada con su padre Franco, pero estaríamos hablando en otros términos, en diferencia de proyectos, diferencia de ideologías, pero esto es distinto, digamos, es un proceso mucho más perverso, digamos, desde el punto de vista socio-psicológico, digamos. Claro. Y vos que has estudiado hace muchos años todos estos procesos de las derechas, estudiaste también cómo Durán Barba, perdón, cómo Durán Barba estuvo asesorando a Macri con toda esta de la Revolución de la Alegría y todo eso. ¿Y vos crees de que ahora Macri con toda su maquinaria, que ahora que está con Milei, tiene el mismo equipo que ha tenido antes? No, su equipo está de alguna manera al lado, ha quedado lo peor de su equipo, como es el caso de Federico Sturzenegger, en la fase económica. Lo que pasa es que el gobierno de Macri fue un gobierno de los amigos, ¿no? O sea, totalmente perverso, hizo de la economía de la Argentina un desastre. Eso no es capitalismo, eso lo único que fue una transferencia de ingresos a sus amigos y de sus amigos al exterior, a empresas amigas y nada más, digamos. O sea, fue para nada algo planificado, programado. Lo que sí fue planificado y programado fue la influencia de Durán Barba en su figura y la capacidad de Durán Barba en la creación de la criatura. Y Durán Barba sigue siendo un pensador, por supuesto, amoral, inescrupuloso, todo lo que podamos decir, pero no es que llegue a estos términos en los que hoy está la Argentina. Incluso Durán Barba está opinando que el fenómeno Milei es un fenómeno muy peligroso Claro, imagínate. para el país. Acá lo que hay es una combinación, aparte cuando llegó Macri todavía la Argentina mantenía, luego el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ciertas referencias, cierta resistencia, es como los glóbulos blancos en el organismo, conservaba ciertas defensas. Hoy pareciera que muchas defensas del campo nacional y popular están muy bajas a partir de la realidad. O sea, también no hay que obviar eso, digamos. Aquí, bueno, Cristina Fernández de Kirchner pidió disculpas. O sea, hay de alguna manera un mea culpa, que el fenómeno Milei ha sido producto de las deficiencias del campo progresista y del campo nacional y popular. Eso hay que asumirlo, porque si no, estos fenómenos se van a volver a repetir. Digamos, esto es lo que le ha pasado a la Argentina cíclicamente. Las dictaduras se iban repitiendo porque las democracias, a través primero de la proscripción del peronismo, después, o sea, no cumplían sus expectativas. Entonces, lo que hay que pensar también es que sean fenómenos que no se repitan, digamos. Y tampoco, bueno, somos el único caso también. Hoy hay muchos problemas en España, mucha violencia de la ultraderecha. Entonces entramos en una etapa de mucha incertidumbre y eso opera sobre la gente, digamos. La gente tiene hoy dos variables que son de gran complejidad, digamos, que es la solución del tema socioeconómico cotidiano, que eso hay que resolverlo prontamente, digamos, si gana Sergio Massa, para tranquilidad del pueblo y que, bueno, un gobierno nacional y popular pueda evolucionar en tranquilidad, por lo menos dando pasos hacia adelante. Y después la gente es la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre y el miedo es uno de los peores, es una de las peores cosas que le pasan al ser humano, ¿no? Eso genera muchos trastornos y bueno, a veces no le pidamos a la gente que haga cosas perfectas cuando el cuadro de situación de la actividad política en la Argentina
es grave. O sea, aquí no hay otra salida, entre tantas otras cosas, no hay otra salida para la Argentina que renegociar la deuda externa tal cual lo hizo Néstor Kirchner en el año 2005. No hay otra salida, no hay otra salida. Entonces, investigar la deuda que tomó Macri, por ejemplo, como se está haciendo ahora, el FMI, digamos. O sea, en los términos de seguir pagando la deuda externa argentina, va a seguir el problema. Puede ganar Sergio Massa, podemos salvarnos de Milei, pero vamos a volver a tener problemas, ¿no? Esto es como cuando, bueno, una persona no se cura del todo. Entonces se cura un poco o no se cura con la medicina adecuada y después el problema resurge. Pero bueno, lo más urgente es el llamado al voto a Sergio Massa, el no a esta locura encabezada por Javier Milei y bueno, repensarnos en los momentos que tengamos de introspección para ver todo lo que se hizo mal. Y también, bueno, mucho tiene que ver el tema de la corrupción, ¿no? Si siguen existiendo los Insaurralde, los Chocolate Rigot, o sea, todas esos políticos que para nada piensan en la gente y solo piensan en sus intereses, estamos perdidos como sociedad, ¿no? Claro. Y bueno, en línea con eso, ayer estuvimos en una actividad donde estuvo el embajador de Cuba, Pedro, y hablaba sobre el bloqueo norteamericano, sobre las relaciones internacionales con América Latina, y cómo Cuba ha sido un faro siempre para América Latina en los momentos de crisis, ¿no? O sea, pasó con el ALBA, ha pasado en otros momentos. Y vos en un escenario posible con Massa, en donde vos decís de que si la única salida va a ser como lo hizo Néstor Kirchner, romper con el FMI y bueno, y volver a tener esas relaciones con América Latina, ¿vos crees que Massa sí haga ese giro y que pueda pensar en Cuba otra vez como esa plataforma y esa hermandad? Sí, Pedro Pérez Prada, el embajador en Argentina, un amigo, un excelente orador, una persona muy formada, un cubano con conocimiento del mundo, con conocimiento de muchas cosas. Creo que Cuba ha demostrado que se puede pensar una sociedad distinta, aunque no sea modelo para nadie o para otros países, porque la revolución cubana es Made in Cuba, es originalmente cubana. Lo que tiene que pensar, me parece, yo considero que Sergio Massa es un político muy inteligente, digamos. Considero que de los que se opusieron a Cristina Fernández de Kirchner en algún momento, o no fueron de su predilección, es de los más inteligentes. Entonces me parece que su inteligencia lo tiene que llevar a comprender que el mundo va para otro lado. Que se sepa mover, claro. Que el mundo está yendo para otro lado y lo está demostrando la guerra en la Franja de Gaza, que es una matanza, un genocidio, pero es una gran derrota de Israel y de los Estados Unidos, ¿no? Incluso los Estados Unidos está ahora queriendo parar ese aniquilamiento. Israel continúa, el mundo árabe está todo unido contra el Estado sionista de Israel. O sea, esto está siendo una gran derrota del mundo occidental como lo conocíamos. O sea, que el mundo va hacia otro lado. Y creo que una mente inteligente y preparada como la de Sergio Massa se tiene que dar cuenta que hay que virar hacia otro lado y que la Argentina tiene... ¿Hola? Se cortó, ¿no? un no, gran creo que ahí volvió. sentimentalista. Se había cortado un poco, Mario. Decía... Ya volviste. Se habían entrecortado. Hizo un reconectando. Sí, hizo un pequeño reconectando. Decía que la Argentina tiene como reserva en su pueblo
un porcentaje importante de gente tiene un sentimiento antiimperialista. Claro. Realmente. Lo ha demostrado muchas veces con referencia a Cuba, bueno, lo ha demostrado muchas veces, la última vez cuando Fidel Castro estuvo en la Facultad de Derecho. O sea, hay un sentimiento antiimperialista que, bueno, se tiene que demostrar en la vida cotidiana de la gente, digamos, especialmente en los aspectos básicos, ¿no? La inflación que tiene la Argentina en la parte alimentaria, es imposible pensar o pretender que la gente piense de determinada manera con esos problemas económicos. Entonces la gente tiende a un salto al vacío. Perón decía, entre esas tantas frases brillantes de Perón, decía que cuando a una persona le aprieta el zapato, lo primero que está pensando es sacarse ese zapato que le aprieta. No está pensando en qué zapato ponerse. Claro. Entonces, hoy lo que está apretando a la gente es la situación económica. Entonces tiende a un salto al vacío, que en este caso, bueno, resurgió Milei a partir de una operación básicamente de los medios de comunicación, como pasó en otros países, pasó en Colombia hace un tiempo con el expresidente Bucaram, que duró 8 meses, 10 meses, Claro. Pero bueno, los países, Argentina no está preparada para esos procesos, que esperemos a ver si Milei le va mal y después volvemos otra vez a otra situación. O sea, estas crisis cíclicas argentinas son muy complicadas, y además, bueno, el campo nacional y popular está muchas veces muy dividido. Así se demostró durante el macrismo, donde desde el peronismo oficial, desde el Partido Justicialista, hubo muchas alianzas con Macri, de la CGT, desde gobernadores, intendentes. Entonces, lo que hay que comprender es que es necesaria la unidad. En eso Cuba siempre fue ejemplo, a pesar de las divergencias que ha habido aquí en el campo revolucionario durante muchos años, en los años 60, comienzo de la revolución, preservar la unidad por sobre todo, y la unidad con un objetivo que el de la Argentina tiene que ser, en principio, restablecer los mecanismos para garantizar la mesa de los argentinos. Eso hay que convocar a funcionarios que realmente han dado muestra, más allá de que nos guste más o menos la persona, pero yo creo que Guillermo Moreno, aunque no haya recibido tantos votos o lo que sea, ha sido un funcionario ejemplar en comercio interior. Eso estuvo demostrado durante la gestión de Néstor Kirchner. Claro. Entonces yo creo que Sergio Massa tendría que tener la grandeza de, así como se puede convocar a dirigentes de otras fuerzas políticas, puede ser algún radical, hay algunos radicales que pueden cumplir una buena función, también tener la grandeza de los que cumplieron su misión realmente al servicio del pueblo, como fue la gestión de Guillermo Moreno al frente de lo que fue comercio interior de la cartera económica, digamos. O sea, también hay que terminar con los enfrentamientos internos, porque si no, el enemigo sigue ganando con eso, ¿no? Nos come, sí. Y salió diciendo también Milei que no va a comerciar con comunistas chinos, ni brasileños, ni rusos. O sea, desastre. Pero bueno, ya estamos pasaditos de tiempo, Mario. Eso es ¿Cómo? Imposible, eso es imposible. Sí. Es imposible. Eso que él dice, que las empresas comercien por sí solas. O sea, la desaparición del Estado es una utopía que ya no existe hace 300 o 400 años. Digamos, el Estado tiene un poder de regulación, y las relaciones entre los países tienen que existir. ¿Cómo no va a tener relaciones con Brasil, el principal socio comercial de la Argentina? No es un país cualquiera. No, sí. Bueno, ya nos pasamos ahí un minutito, Mario. Agradecemos mucho tu comunicación, y muy claro en todo. Y esperemos, bueno, la otra semana
Bueno, todavía tenemos un programa más para antes de las elecciones, así que seguiremos discutiendo estos temas, Mario, perfecto. Y te mando un abrazo, un saludo hasta La Habana. Un abrazo grande y a disposición y saludos a la audiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, nos pasamos un minutito. Estuvimos con Mario Larroca desde Cuba, que nos habló de la actualidad latinoamericana, siempre muy claro. Y gracias por escucharnos. En el programa Isabel, Lucas del otro lado. Y quien les saluda, Joel López Muñoz. Les esperamos el otro jueves a la misma hora, de 9 a 10 de la noche. Un saludo. De Antártida a La Quiaca, de la cordillera de los Andes al mar argentino, o en cualquier lugar donde te encuentres. Radio Trinchera,